Bienvenido. Cada vez más, la ciencia confirma que la mente juega un papel muy importante en el éxito de una persona. La neurociencia ha podido corroborar que una mente consciente es una mente que es capaz de transformarse y, asimismo, transformar su vida. Fíjate, si tú quieres cambiar algo en tu vida, solamente tienes que cambiar tu programación mental, pues la mente es como un computador, así como en esta instalas un programa determinado para que te genere un resultado determinado, asimismo en tu mente, si instalas una estrategia mental determinada de éxito y de riqueza, te va a generar un resultado de prosperidad y de riqueza. ¿Entiendes? Así funciona la mente y el universo. Es uno de los conceptos más básicos que tienes que comprender muy bien, porque te va a servir mucho para aprender los siguientes conceptos y secretos más avanzados que te voy a revelar. Te explicaré cómo puedes hacer para desde ya mismo programarte correctamente para asegurar el éxito en tu vida y para siempre. En la prestigiosa Universidad de Harvard hicieron un experimento realmente interesante. Sus resultados fueron sorprendentes. Se tomó a 100 estudiantes y se les llevó a un local a que practicaran el tiro con pistola. Ninguno de los estudiantes había manejado antes un arma de fuego, así que todos tuvieron unos resultados bastante malos. Se dividió a los estudiantes en 3 grupos iguales, los grupos A, B y C. A los 3 grupos se les llevó al local de prácticas de tiro cada día durante 3 meses, pero a cada grupo se le puso a hacer actividades distintas. Al grupo A, se le dio una pistola y se le puso a disparar tiros al blanco para practicar. Al grupo B, se le puso delante de los señuelos de tiro al blanco, pero a estos no se les dio ninguna pistola. Se les indicó que pusieran las manos con forma de pistola y que apuntaran a los blancos diciendo, van, van, con la boca, al mismo tiempo que imaginaban que daban en el blanco. Al grupo C, se le dejó en la cafetería, sin practicar ni visualizar. Pasados los 3 meses, se le dio de nuevo una pistola a los 3 grupos y se midió de nuevo sus habilidades. Al comparar los datos con los ocurridos 3 meses atrás, los resultados fueron sorprendentes. El grupo A, que había practicado con pistolas reales durante 3 meses, mejoró su puntería un 83%, algo que ya se esperaba, pues la práctica diaria tuvo como resultado una mejora habitual. El grupo C, que había estado perdiendo el tiempo en la cafetería, no había mejorado nada, como también era de esperarse. La sorpresa surgió en el grupo B, porque en el grupo que solo había estado imaginando cómo acertaban en el blanco mientras hacían, van van, con la boca, había mejorado un 82%. ¿Te das cuenta? Entre el grupo A, que practicó en la realidad, y el grupo B, que solamente lo imaginó, solo había un 1% de diferencia. ¿Comprendes ahora por qué es tan importante imaginar todos los días que alcanzas tus objetivos? Algunas personas se pasan todo el día visualizando todas las cosas malas que les pueden ocurrir. Estas no se dan cuenta de que al hacer eso están aumentando un 82% sus posibilidades de que les ocurran esas cosas malas, y al hacer eso aumentan su desgracia. El solo optimismo en sí mismo no basta para resolver los problemas, pero el pesimismo se basta y se sobra para siempre entorpecer la solución a los problemas. El pesimismo te hace perder doblemente, porque un pesimista pierde un 82% que podría ganar visualizando con una actitud mental positiva, y además, hay que sumar el 82% que se acerca al fracaso por visualizar de forma pesimista. Si sumamos ambos porcentajes, eso significa que el pesimista se está acercando un 164% al fracaso solo por pensar de forma pesimista. ¿Te das cuenta? Puede ser que el optimista no consiga alcanzar el éxito solo por pensar de manera positiva, pero ya se está acercando un 82%. El optimista aún necesitará hacer algo que cubra ese 18% que le falta para alcanzar el éxito, pero ya tiene la mayor parte del camino recorrido. ¿Comprendes? Por eso es tan importante escribir y visualizar esa vida que deseamos alcanzar. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. Bien, ahora quizá te preguntes, ¿y cómo usar tu imaginación para alcanzar el éxito y la verdadera riqueza? La mayoría de las personas están totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se dejan llevar ante los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior.
Tu vida es tal cual según tus creencias, es decir, tu programación mental. ¿Te has fijado que millones de personas viven con las creencias equivocadas? Tienen programas mentales incorrectos y, lamentablemente, no lo saben. Desconocen de esto que tú estás descubriendo aquí, y mueren incluso sin saber por qué nunca pudieron lograr el éxito que desearon. Pues es simple, estuvieron mal programados. Tuvieron las estrategias mentales incorrectas en el subconsciente y nunca pudieron cambiarlas. Pero lo maravilloso de esto es que tú no vas a tener que pasar por ese problema. Es más, vas a poder hacer todo lo contrario y a voluntad. Ahora, he aquí una técnica práctica. Lo primero que debes saber es exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible de lo que tú verías, de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supón que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero. Aún así, yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación tan parecida a la vida de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo querría. Como sabes, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación. El secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí, pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. Fíjate, hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres. Cuando lo pongas en práctica, te darás cuenta de lo maravilloso y extraño que es todo esto. Debes ahora empezar a pensar desde ello, desde lo que ya quieres obtener en la vida. Recuerda, tú eres el creador de tu propia existencia. Nos fue dado el libre albedrío y con ello la responsabilidad de crear la vida que deseamos. Solo hay una vida, así que manifiesta tu realidad desde hoy. Si quieres ser rico, pues metes programas mentales de riqueza en tu subconsciente. Si quieres amor, haz lo mismo. Si quieres salud, procede de igual manera. Así en todas las áreas de la vida, ya que lo que experimentas en la vida depende de lo que sucede dentro de ti, en tu mente subconsciente. Tú puedes tener la vida que tú quieras, la vida que siempre soñaste, solo metiendo en tu subconsciente las estrategias mentales correctas. De ahí que el hombre todo lo puede lograr, todo lo puede hacer, todo lo puede tener, absolutamente todo. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. La imaginación persistente, centrada en la sensación del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención. Sean cuales sean las circunstancias, lo que obtienes en la vida depende exclusivamente de tus estrategias mentales. Medita sobre lo que has aprendido en este video y comenzarás a darte cuenta de que todo lo que obtienes en la vida depende de aquello que programaste en tu subconsciente. El problema es que lo que programas en tu mente normalmente depende de lo que otros te han enseñado. Recuerda, si quieres conseguir resultados diferentes en tu vida, tendrás que aprender cosas diferentes. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.